¿no? Y todo lo que son las mucosas, boca, nariz, aparato digestivo, genitales, urogenital en realidad, es allí donde vamos a encontrar microorganismos que colonizan y que se presentan como microorganismos comensales. Bueno, ustedes ya saben que es comensal, uno se beneficia y el otro es indiferente, ¿no es cierto? Entonces, aquí quienes se benefician son los microorganismos que habitan estas estructuras, aunque indirectamente nosotros también nos beneficiamos porque estos microorganismos cumplen un rol muy importante, ya que, digamos, ellos establecen o neutralizan o se fijan a ciertos receptores celulares que podrían ser utilizados por bacterias patógenas. Y entonces, al no dejarles ingresar a estos microorganismos, pues ellos también los benefician en cierta forma. También ellos producen ciertas sustancias que hacen de que no puedan albergar o no puedan instalarse otros microorganismos patógenos, ¿no? Así tenemos en la piel, por ejemplo, muchos microorganismos que normalmente habitan a nivel de los folículos pilosos, a nivel de las glándulas sudoríparas, y que ellas estarían produciendo algunos metabolitos ácidos, de tal manera que muchas bacterias que se encuentran en el medio ambiente y que podrían ser, dentro de ellas podrían estar algunas que producen lesiones graves, pues no las dejan instalarse, ¿no? Esas condiciones de medio ambiente, de hidrofobicidad, de acidez, no permiten que otras bacterias, por decir, no sé, ahorita se me ocurre E. coli, por ejemplo, aunque muchas de ellas forman parte de la flora transitoria de la piel, pero si extirpamos un folículo piloso, por ejemplo, producimos una inflamación al sacar el folículo piloso. ¿Y qué es lo que pasa en ese pequeño punto que no es abierto? Si la bacteria esta coli estuviera por allí, va a invadir y va a producir una foliculitis, ¿no es cierto? Va a producir una foliculitis. ¿Por qué? Porque va a encontrar condiciones que le permitan su replicación. En cambio, el Cutibacterium que podría encontrarse ahí o algún otro estafilococo epidermidis, por ejemplo, si le jalamos el folículo piloso, tal vez no va a encontrar las condiciones necesarias y no se va a poder replicar en esta estructura que les estoy hablando. Si pasamos de la piel, nos vamos a la cavidad oral. Uy, en la cavidad oral tenemos una gran cantidad de bacterias y estas bacterias generalmente son de tipo anaeróbico. Tanto en la cavidad bucal como en la primera parte del aparato respiratorio superior, o sea, en lo que debería ser la orofaringe, se ha podido determinar que existen entre 10 y 100 bacterias anaeróbicas por una bacteria aeróbica. Lo que quiere decir que en estos sitios estaríamos preferentemente colonizados por bacterias anaeróbicas, que difícilmente las podemos aislar en cultivo, o sea, difícilmente porque generalmente no les damos cuando hacemos cultivos, no damos las condiciones de anaerobiosis para que estas bacterias se instalen. Lo que frecuentemente vamos a aislar son bacterias aeróbicas y dentro de ellas pues tenemos una gran cantidad de bacterias como ser, por ejemplo, las Neisseria sapróficas, los Staphylococcus saprophyticus, vamos a encontrar incluso streptococos de diferente tipo, no solamente anfenolíticos, sino también incluso podemos encontrar streptococos desenolíticos formando parte de lo que se conoce como una flora transitoria.
Si vamos a ver otro sistema, vamos a ver la microbiota del sistema pulmonar. Bueno, en la primera parte, en lo que es orofaringe y tráquea y bronquios grandes, vamos a encontrar sí algunos microorganismos que forman parte de la microbiota del aparato respiratorio. Y ahí tenemos principalmente anaerobios también. Aquí me están citando al Fusobacterium, a la Prevotella, que son bacterias anaeróbicas. Pero también podemos encontrar bacterias aeróbicas como ser, por ejemplo, Pseudomonas, Streptococcus, Haemophilus, y bueno, también se ha aislado normalmente a la cándida, diferentes tipos de cándida que pueden habitar, pero no lógicamente en gran cantidad. Sí se los aísla, están, pero no en gran cantidad. Cuando su población sobrepasa, pues ya es una patología a considerar. Cuando hablamos de bronquios, bronquiolos y alveolos, ellos sí son normalmente estériles. Vamos a encontrar un sistema de células ciliadas, que son las encargadas de eliminar todas estas bacterias ayudadas por el moco y la tos, el reflujo de la tos, que normalmente sí puede ser molestoso cuando tenemos algún proceso patológico, pero nos está ayudando en cierta manera a eliminar esas bacterias que se hubieran instalado a nivel del aparato respiratorio inferior. Otro lugar donde tenemos mucosas es el sistema urogenital. Y allí también vamos a tener una microbiota normal constituida por algunas bacterias que van a dar condiciones adecuadas para que otras no se instalen. Por ejemplo, en la familia de los lactobacillus. Los lactobacillus tienen la característica de fermentar el glucógeno, y al fermentar el glucógeno producen ácidos, ácido láctico principalmente, bajar el pH hasta 4 o 5, pH en el cual, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, que es, digamos, otra bacteria que normalmente, no que normalmente, sino que les gusta ese criterio para instalarse, es una bacteria netamente patógena, es así que cuando ingresa aquí va a producir la enfermedad, pero ¿quién le va a evitar de que se instale o va a disminuir? Es lactobacillus y ese pH ácido. Cuando se modifica esta microbiota de la vagina por la instalación de otras bacterias en las cuales el pH sube a 6, 7, ahí sí que estamos en riesgo de que Neisseria gonorrhoeae, a través, lógicamente, de las relaciones sexuales, se podría instalar en la mucosa del cuello uterino, produciendo pues una serie de alteraciones que vamos a ver cuando hablemos específicamente de esta bacteria. Eso se ve frecuentemente cuando hay un desequilibrio en la microbiota de la vagina, ya sea por cuestiones principalmente de tipo hormonal. Con la aparición y desaparición de estrógenos, progesterona, etcétera, cambia el pH de la vagina y también en cierta forma hace de que otros microorganismos que se encuentran en áreas aledañas puedan ingresar y producir lo que conocemos con el nombre de vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es, pues, no es necesariamente una infección, es la disbiosis, o sea, es la alteración de la microbiota normal de la vagina, ¿no? Ahí los lactobacilos han sido reemplazados por otro grupo de bacterias, como son, por ejemplo, la Gardnerella vaginalis, Streptococcus, Streptoflora anaerobia. Incluso hay unas formas curvadas que se llaman nodulitis, que en conjunto forman el complejo GAM, GAM, que son los responsables de producir esta patología que se conoce con el nombre de vaginosis, que se expresa por una secreción abundante y un olor fétido dado justamente por esas bacterias anaerobias.
Eh, Esto es peligroso, el hecho de que una mujer durante su embarazo, en el momento de estar ya en los últimos meses del embarazo, estas bacterias pueden dar lugar a partos prematuras, a rupturas prematuras de membranas y nacimiento tal vez fuera de término. Por eso que las mujeres cuando están en periodos de gestación no deben olvidarse de asistir a sus controles ginecológicos rutinarios, quien va a controlar justamente esta microbiota, ¿no? Eso es a nivel de vagina. Vamos a ver a nivel del aparato urinario, pues hablamos de la uretra. La uretra generalmente es la última parte de la vía urinaria y que lógicamente se abre hacia el perineo. Y allí pues tenemos una región húmeda, piel relacionada tal vez muy cerca de lo que es el orificio anal, y pues hay una gran cantidad de bacterias que colonizan toda esa región. Y estas bacterias que colonizan esta región también pueden ingresar a través del uretra y instalarse a nivel del tercio exterior de la uretra, no necesariamente produciendo una infección urinaria, pero sí las personas, hay muchas personas que tienen la capacidad de retener la orina, de no ir a miccionar cuando el organismo se lo pide, no se la conserva, y pues son débiles de que estas bacterias que normalmente se encuentran en la uretra exterior, pues sigan ingresando y pueden llegar a vejiga, y ahí sí que vamos a tener una instalación de estas bacterias a nivel de vejiga, produciendo una infección urinaria baja, una cistitis, ¿no? Generalmente estas bacterias pues, son rápidamente eliminadas con orina, sabemos que tienen pH ácido también, y esto lógicamente condiciona o favorece para la eliminación de bacterias que podrían estar instaladas a nivel de uretra. Entonces el aparato gastrointestinal es tan complejo estudiarlo porque existen tanta cantidad de bacterias. Incluso tenemos virus que forman toda esta microbiota y bacterias arqueas, o sea, sí, bacterias que son capaces de metabolizar compuestos inorgánicos simples, lógicamente para producir algunos otros compuestos más orgánicos más complejos, como por ejemplo el metano, finalmente, ¿no? Ellos son capaces de reducir pequeñas moléculas de anhídrido carbónico, de ácido acético, y transformarlo en metano y esto, ¿no? Si es que siempre va a haber hidrógeno en el medio, entonces se produce este compuesto orgánico. Y en el intestino, pues, podemos decir de que existen microorganismos que cumplen, pues, muchas funciones. Y en general, para no irme solamente a hablar del aparato intestinal, vamos a decir que la microbiota del cuerpo humano, llámese de piel y de mucosa, pues cumple varios roles dentro de los beneficios que nos aporta como microorganismos que nos acompañan. Ellos se constituyen en una barrera defensiva. Ya les decía cuando hablaba de piel, de que algunas bacterias pues, se instalan a nivel de ciertos receptores y no permiten que otras bacterias patógenas se unan, ¿no? Además, esa barrera defensiva la realizan también por competencia por ciertos sustratos, es decir, siempre van a haber productos orgánicos, tanto en piel y mucosas, y esas las metabolizan esas bacterias y no dejan que otras bacterias patógenas se instalen y utilicen esos sustratos, permitiendo lógicamente su crecimiento. Son capaces de estas bacterias también de producir, como les decía, sustancias
nocivas para otras bacterias, sustancias ácidas, o incluso las llamadas bacteriocinas. Las bacteriocinas, que son como antibióticos producidos por las bacterias y que tienen acción sobre otras especies bacterianas diferentes a las que están producidas. Si hablamos de bacterias a nivel intestinal, pues ellas cumplen un rol muy importante, como ser, por ejemplo, son capaces de digerir ciertos alimentos que nosotros no podemos digerir, la celulosa, por ejemplo. Ellos son capaces de fermentar la celulosa, producir ciertos hidratos de carbono que pueden ser absorbidos por nosotros. Y podemos decir entonces que estas bacterias nos están ayudando en lo que sería la digestión. Asimismo, las bacterias son capaces de sintetizar algunos nutrientes, algunas vitaminas, como las vitaminas del complejo B, la vitamina K, que son necesarias en nuestro organismo y que son lógicamente fácilmente absorbibles por las células de la mucosa intestinal. Y es importante, algo que es muy importante, y esto se ha podido ver, ahorita les explico la siguiente diapositiva, comparando los niños nacidos por parto normal y por parto intervenido, o sea, por cesárea, ¿no? Los que nacen por parto normal son capaces de desarrollar rápidamente un sistema inmunitario que lógicamente juega un rol definitivo en la protección contra microorganismos patógenos, ¿no? Esa es la importancia de la microbiota en general. Esta microbiota, ¿de qué dependerá? ¿Por qué se instala? Bueno, va a depender de varios factores, va a depender de el medio en el que viven, del tejido, de la humedad, del pH, de los alimentos, sobre todo del medio ambiente en el que nos encontremos, ¿no? No es lo mismo personas que habitan, por ejemplo, la microbiota de personas que habitan en áreas urbanas o en áreas rurales, incluso la microbiota de la piel, ¿no? Va a incluir, por ejemplo, personas o los médicos que trabajan en hospitales, personal sanitario, no solamente los médicos, personal sanitario que trabajan en hospitales, tanto en mucosas como en piel tienen una microbiota diferente a las personas que no están en ese ambiente hospitalario. Porque estamos, pues, personal sanitario pues está más en contacto con microorganismos netamente hospitalarios, ¿no? Cosa que no ocurre con las personas que están fuera del ambiente hospitalario. Estará incluida también por la alimentación, un tipo de alimentación, y esto se ve muy frecuentemente o se expresa, digamos, clínicamente con los niños lactantes menores que se alimentan con seno materno o que se alimentan con fórmulas, leches en fórmulas, ¿no? La microbiota es muy diferente y las patologías son mucho más frecuentes en los niños que se alimentan con leche de fórmula, por varios factores, lógicamente por varios factores. Entonces, uno de ellos es lógicamente la microbiota relacionada con la alimentación. El estado de la persona, también el sistema inmunitario, influye en su microbiota. No todos tenemos la misma cantidad de bacterias, sí tenemos muchas bacterias. Es más, muchos autores han considerado que la microbiota del cuerpo humano en número supera a las células que tenemos en el organismo. O sea, el peso de bacterias que tenemos deben ser mucho más que el peso de
no tanto como el peso, pero bueno, el número de células, número de células es mucho más grande en relación a las bacterias en relación a las células que componen los diferentes tejidos del cuerpo humano. A ver, esta diapositiva me ha gustado porque muestra justamente el rol que tiene, no el rol, sino la importancia que tiene el tipo de nacimiento. Normalmente los niños, los bebés, cuando están cubiertos por la placenta y las membranas, etcétera, son estériles, no tienen microorganismos, aunque muchos autores están contradiciendo estas teorías, indicando de que sí ya existe una microbiota en los niños a término. Sin embargo, vamos a considerar de que ellos pues, no están expuestos al medio ambiente, están protegidos por membranas y por un sistema inmunitario de la madre que no permite el ingreso de muchos microorganismos. Y ellos lo adquieren cuando, en el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento, si los niños nacen por parto normal, a través del canal vaginal, rápidamente ellos van a adquirir las bacterias que constituyen la microbiota normal de la vagina, que está constituida principalmente por los lactobacilos. Los lactobacilos, que ya les dije al principio, son pues bacterias que colonizan la vagina y que nos protegen a las mujeres de otras infecciones generalmente más agresivas, más peligrosas finalmente, y que pueden determinar incluso alteraciones en los recién nacidos, ¿no? Estos lactobacilos son los que primeramente van a colonizar toda la piel y las mucosas del recién nacido. Esto va a inducir a que estas bacterias llamadas benéficas, buenas, van a permitir que otros microorganismos que constituyen la microbiota normal de mucosas se puedan instalar fácilmente. ¿Para qué? Para que ellas sean capaces de estimular al sistema inmunitario a través de la producción de una innumerable cantidad de péptidos informáticos llamados citoquinas, que son las que comunican el sistema inmunitario celular de los diferentes tipos de células que constituyen este sistema inmunitario. O sea, la instalación del lactobacilo va a permitir que se coloquen o que instalen dentro de lo que es sobre todo el aparato digestivo otros microorganismos como son, por ejemplo, bifidobacterium, eubacterias, incluso las polis normales, que ellas van a ser captadas por algunas células que se encuentran en la superficie de la mucosa intestinal y van a producir citoquinas que van a estimular a todo ese sistema inmunitario, linfocitos T, linfocitos D, que vamos a encontrar en la submucosa intestinal. Y esos linfocitos T, linfocitos D, van a adquirir cierta información que va a permitir que produzcan estos mensajeros para que otras bacterias agresivas que podrían ingresar con la alimentación no se puedan instalar. O sea, permiten el desarrollo inmunitario no solamente intestinal, sino también general. Y es así que, por ejemplo, los niños que nacen por cesárea, ¿cuál es su primer contacto? Su primer contacto es pues con la piel de la mamá, donde vamos a encontrar otro tipo de bacterias, Staphylococcus epidermidis, que van a estar normalmente ubicados a nivel de
glándulas sudoríparas, folículos pilosos que pueden estar en la piel. Y estas van a ser las que en primera instancia van a colonizar la orofaringe, la piel del recién nacido. Lógicamente, estas bacterias no tienen los mismos beneficios que las lactobacillus. Estas tienen otro mecanismo metabólico y van a permitir que otras bacterias que se encuentran en el medio ambiente sean las primeras en colonizar tanto la piel como el aparato digestivo, principalmente de estos niños. Al ingresar estas otras bacterias, ¿qué es lo que van a pasar? Van a producir una alteración del sistema inmunológico. Y se ha visto que estos niños que nacen por cesárea son más propensos a desarrollar enfermedades alérgicas de cualquier tipo, asmas, rinitis, ¿no? En relación a los niños que nacen por parto normal. Y si nosotros todavía asociamos el tipo de parto con la lactancia materna, vamos a ver que los niños que nacen con parto normal, o sea, parto normal por vía vaginal, y son sometidos a la lactancia por lo menos los 6 primeros meses de vida, son niños prácticamente protegidos por la microbiota que ellos van adquiriendo en todo este periodo de vida a través de estos mecanismos. Y no solamente microbiota, lógicamente la leche materna transmite anticuerpos de tipo IgA contra diferentes infecciones que la madre haya adquirido y que los ha formado y que los produce, pues los administra o los secreta a través de la leche. Y entonces el niño recibe doble protección por una microbiota y por anticuerpos preformados. En cambio, si estos niños que son que vienen al mundo por cesárea, parto asistido, no es parto asistido, es cesárea directamente, y que se alimentan con leche de fórmula, son niños más débiles inmunitariamente, están frecuentemente enfermos de todo tipo, diarreas, problemas respiratorios, son niños más lábiles porque su sistema inmunitario es muy lábil, ¿no? Y su microbiota, lógicamente, ha cambiado constantemente. Cuando hablamos de microbiota, es importante considerar estos tres tipos de microbiota. Hay una microbiota residente. ¿Qué quiere decir residente? Normalmente la vamos a encontrar. Nos lavamos, nos cepillamos las manos, lo que sea, pero a la hora nuevamente vuelven a aparecer los mismos microorganismos. Esto porque el cepillo no va a entrar pues por debajo de los folículos pilosos, donde generalmente, o las glándulas sebáceas, donde generalmente están pues estos microorganismos que colonizan la piel. Por eso llamamos residente, lo vamos a encontrar siempre. Hay una microbiota transitoria. Esta microbiota transitoria, ¿de qué depende? De las circunstancias del medio, es decir, de la alimentación, de la higiene personal, si tú no te lavas las manos constantemente y estás agarrando, qué sé yo, dinero, pasamanos de los colectivos, de los buses, pues vas a tener microorganismos que comienzan a estar en ese medio y que se pueden prender en su superficie de las manos, pasar a la piel, y pueden estar allí en forma transitoria, no producen ningún defecto, o sea, ninguna alteración y tampoco nos producen ningún beneficio. Pero los podemos hallar como microorganismos transitorios. Ahora sí, encontramos otros microorganismos patógenos, o sea, aquellos que sí pueden producir enfermedad. Y entre estos debemos hacer la diferenciación de microorganismos oportunistas y patógenos estrictos. Estos transitorios pueden volverse microorganismos patógenos oportunistas y las condiciones se dan. Por ejemplo, no nos hemos lavado la mano
y nos hemos hecho un corte, nos hemos caído, nos hemos afiliado, hemos raspado las manos en la tierra, pues ahí vamos a hacer de que, aunque después me lave las manos, aunque microorganismos que estaban sobre la superficie de nuestras manos van a aprovechar esas condiciones que van a instalar y van a producir la infección de ese virus, ¿no? Esos son microorganismos patógenos oportunistas, aprovechan las circunstancias de la lesión, de la descamación, exfoliación, digamos, de la piel para que ellos se instalen y puedan producir un proceso infeccioso. Y existen otros que son patógenos estrictos, es decir, que si entran, si ingresan, producen enfermedad. Así, por ejemplo, les hablaba de la Neisseria gonorrhoeae, ella ingresa y produce enfermedad, produce abundante secreción, que es la expresión de la enfermedad, ¿no? Produce la gonorrea. Mycobacterium tuberculosis, ella sí también produce enfermedad que si bien en algunas personas, en muchas que tienen buena alimentación, buen sistema inmunitario, logran detener el proceso infeccioso, pero cuando ellas se instalan, producen infección. Puede ser que el sistema inmunitario posteriormente las detenga y forma lo que se llama un granuloma, es decir, las aísla, las encapsula y no avanza la enfermedad. Pero si no hay un buen sistema inmunitario, estas bacterias sí se diseminan y producen estragos que se expresan bajo la forma de la tuberculosis, que también la vamos a estudiar en su momento. Bueno, esta diapositiva es simplemente para expresar a través de estos dibujos el rol que tiene la microbiota a diferentes niveles. Si hablamos del aparato digestivo, pues ellas tienen que ver sobre todo con la nutrición. Ya les he dicho que muchas bacterias son capaces de fermentar ciertos compuestos orgánicos que nosotros no tenemos las enzimas suficientes como para degradarlas. O ellos producen otros compuestos que sí también nos ayudan a producir mucho, por ejemplo, ¿no? Butiratos, propionatos, ¿no? Y sirven pues para producir ácidos grasos de cadena corta que son muy importantes en la nutrición de las personas. Cuando estos microorganismos se desequilibran, y aquí está bien bonito el dibujo, las normales contra las anormales, pues se produce lo que se conoce con el nombre de disbiosis. Disbiosis es una alteración de la constitución de los microorganismos normales. Y esa disbiosis puede llevar a una serie de alteraciones que ahorita les voy a mostrar y que está también en la diapositiva que les he puesto en la clase teórica, ¿no? Y les hablaba de que muchos autores consideran al intestino el segundo cerebro, y por eso ellos hablan del eje intestino-cerebro, porque hay sustancias producidas por la microbiota que tienen que ver con ciertos mediadores neuronales que intervienen en el comportamiento de las personas. Hemos visto también que la microbiota tiene que ver con la salud femenina, indirectamente también tiene que ver con el embarazo y la pediatría, y lógicamente, como les he hablado hace rato, tiene que ver con el sistema inmunitario, Esta es la diapositiva que está también en la clase teórica que está grabada, donde vean el rol que tiene la microbiota en todos los aspectos, ¿no? Ella es capaz de inhibir la instalación de patógenos, evitando así las infecciones y produciendo cuadros diarreicos o cuadros infecciosos a nivel de vías respiratorias superiores, inferiores, ¿no?
produciendo lo que se conoce con el nombre de interferencia bacteriana. Son capaces de producir varios péptidos que son activos, como les decían los propionatos, los butyratos, que juegan un rol muy importante en el mantenimiento y en el equilibrio de esa microbiota. Juegan un rol muy importante en lo que es la inmunidad, estimulando tanto las respuestas de linfocitos T, llámese T ayudadores o T supresores, porque tenemos las respuestas TH2, TH1, y ya lo vamos a explicar en las próximas clases. Tienen mucho que ver en la asimilación de los nutrientes, ¿no? Con la digestión de algunos productos difícilmente digeribles que no tenemos las enzimas, como les había dicho. Y miren que esas disbiosis que se llevan como consecuencia de malos hábitos alimenticios, consumo excesivo de antibióticos que destruyen a esta microbiota, puede llevar a algunas alteraciones, como son, por ejemplo, la obesidad. La obesidad se ha podido determinar que está muy relacionada con el tipo de microorganismos naturales, normales, que pueden vivir en el intestino, ¿no? Y que favorecen, a través de sus mecanismos digestivos, pues, la asimilación de muchos compuestos que finalmente van a redundar en la acumulación de grasa de las personas. Tiene que ver, hablando así de alimentación, podemos decir que tiene que ver con esos problemas de intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, y cada vez nos van apareciendo personas que tienen intolerancia a diferentes metabolitos, porque existe una alteración de esos microorganismos que regulan y controlan a estos otros que son capaces de producir péptidos de diferentes niveles que son los responsables de estos procesos alérgicos. Les decía que la microbiota hoy en día tiene mucho que ver y se lo está estudiando desde diferentes puntos de vista en ese sistema intestino-cerebro con lo que es el autismo, ¿no? En una patología que yo he visto últimamente con mucho más frecuencia, ¿no? En los niños, sobre todo en etapas, bueno, prácticamente desde que empiezan a caminar al año, 2 años, ya empiezan a tener expresiones de estos comportamientos diferentes a los comportamientos normales. Pues sí es importante, y ustedes han debido ver que cuando consumen mucho pan, pues hay un proceso si no toman agua, por ejemplo, de retención de las heces, que se conoce con el nombre de estreñimiento. En cambio, si se consumen vegetales, fibras, etcétera, la microbiota va a producir ciertos elementos que nos va a ayudar a la eliminación de estos restos alimenticios. Bueno, ya estamos en la horita y no sé. Bueno, un resumen, tal vez dibujando un poco más, donde deberíamos citar todos los microorganismos que forman parte de la microbiota oral, que están relacionados con varias patologías, sobre todo relacionado con la integridad de los dientes, ¿no? Las caries dentales tienen mucho que ver con el predominio de una u otra bacteria en la cavidad oral. Es, digamos, la puerta de ingreso a microorganismos para el área respiratoria superior, dicho bronquios, tráquea, donde vamos a tener microorganismos que pueden producir enfermedad si es que no están bien regulados por el moco, y los microorganismos que normalmente habitan estas regiones y que impiden a través de sus bacteriocidas el ingreso de otras bacterias que normalmente las podemos inhalar.
a través de esas partículas que son eliminadas por las personas enfermas, y ese es el mecanismo a través del cual nosotros podemos ingresar patógenos dentro de nuestro sistema respiratorio, de nuestro respiratorio inferior. Bueno, hemos hablado de la microbiota intestinal, que tiene funciones metabólicas, tiene funciones de barrera, tiene funciones de defensa y tiene también funciones de un mantenimiento de lo que es la mucosa intestinal. Y ahí hemos hablado de microorganismos que juegan un rol nutritivo, y hay varias que se las estudian y que se las dosifican. Existen sistemas a través de los cuales se estudia la microbiota intestinal justamente para relacionar con patologías incluso autoinmunes, la germancia glicinofila, la roseburia. Hay varios microorganismos muy típicos que ayudan en la producción y el mantenimiento del moco, y evitar que se instalen otras bacterias. La función que tienen de protección a través de la producción de ácido láctico, la producción de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es radical superóxido que tiene una capacidad oxidante muy importante y que en las bacterias patógenas puede producir alteraciones enzimáticas, y si se alteran sus enzimas, pues muchas de ellas encargadas de la replicación de la bacteria, pues son inhibidas y son fácilmente eliminadas. Hemos visto el rol que tiene los microorganismos intestinales como inmunomoduladores, y finalmente hemos hablado de las funciones proteolíticas, ¿no? Hemos hablado de lo que es el aparato genital en las mujeres, con la presencia de los lactobacilos, que tienen un rol muy importante en la acidez del medio para evitar la instalación de otras bacterias que normalmente pues colonizan toda esta región, y que a través incluso de las relaciones sexuales pueden ingresar otros microorganismos y producir vaginitis, vaginosis, dependiendo del tipo de microorganismo. La flora cutánea, pues es una flora también que tiene esos mismos mecanismos de defensa, de protección, producen ácidos, sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias. Bueno, chicos, he dado un pantallazo rápido de lo que es la microbiota del cuerpo humano, donde no debemos decir que tenemos homos estériles, estamos rodeados de microorganismos. Ellos cumplen un rol muy importante en nuestra salud, en la salud, y debemos tratar de conservarla. Si bien la higiene es muy importante para deshacernos de esa microbiota transitoria, hay que mantenerla constante. La alimentación es también importante porque es allí donde mayor cantidad de microorganismos tenemos. Hay también una diapositiva en la clase teórica, la cantidad de bacterias que encontramos a nivel de estómago, de duodeno, de yeyuno, y van aumentando en número y en proporción anaerobia-aerobia, relación anaerobia-aerobia, ¿no? Generalmente en el colon y en el intestino delgado, en la última porción, casi el predominio de bacterias anaeróbicas es mucho más importante en relación a las bacterias aeróbicas. Y el rol que juegan ellas, esto es muy importante en los procesos de fermentación, porque ese es el rol que cumplen las bacterias anaeróbicas, ¿no? Ellas no cuidan, sino tienen más bien capacidades de fermentación. Y a través de esos mecanismos, pues vamos a ver de que existe una microbiota considerada buena y una microbiota considerada estrictamente patógena. Con esto me voy a quedar aquí, muchachos. Les agradezco por su presencia. Pues les recomiendo que vayan y oigan la grabación que les he dejado en el clase, ¿ya?
Muy buenas tardes, estudiantes, que tengan una buena tarde. Hasta la próxima clase.